Hola, hola Desprendidex, buenas noches, ¿cómo están este lunesito? Hoy se los cambié de martes a lunes, porque bueno, pues mañana no voy a poder hacerles la transmisión, entonces pues decidí cambiarles el día. Ya saben, si no es lunes es martes y así se los estoy variando, chavos. Pero pues de aquí andamos, aquí andamos. Y pues bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Hola Gavita, ¿cómo has estado? Ya tenemos harto de no vernos. Hola Julie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal su finecito de semana? ¿Ya están preparados para el megapuente que viene? Para este puentecito sabroso del mes de marzo por Bomberito Juárez. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va a ir? Pues bueno, sin más preámbulos. Ya sé, tú estás así como que de súper deseosa, Gavita, del puente, el puentecito rico, chablocho. Pues bueno, les vamos a hablar de lo que es la epilepsia. ¿Quién ha escuchado hablar de la epilepsia o de las famosas convulsiones o crisis epilépticas que les dan a ciertas personas? Y que dicen tener, pues que tienen un carácter así como que muy cambiante, que pueden ser muy gruñones o que pueden ser personas muy pacíficas, muy pasivas, que pueden ser muy vulnerables o muy alterables. Pues bueno, todo esto viene a raíz de varias cosas que sus neuronas hacen unos choques eléctricos y que bueno, ahorita vamos a explicar qué es en base a qué sobre todo esta parte de la epilepsia. No es una enfermedad psiquiátrica ni mental, es un trastorno y se trata de un problema físico que las personas presentan causado por el funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. Su único síntoma son las crisis epilépticas que se manifiestan de forma intermitente y la mayor parte de las personas con epilepsia son plenamente capaces del resto de su tiempo, es decir, son funcionales, solamente que ahora sí que el anormal funcionamiento de estas neuronas provoca que tengan nuestras crisis convulsivas, que es el único síntoma que tienen, pero a raíz de que las personas ya las van conociendo, pueden detectar cuando vaya a iniciar alguna crisis convulsiva. Por ejemplo, que empiecen con un tono a lo mejor un poco serio, o de que a lo mejor empiecen a mover o a modificar su rostro. Todo esto son síntomas o signos dependiendo de la persona y de la crisis convulsiva. El término epilepsia se deriva del griego epilimbaien, que significa coger por sorpresa, y se refiere a un conjunto de enfermedades que se manifiestan por crisis epilépticas causadas por un problema en el cerebro. Generalmente, una crisis epiléptica se desencadena por un exceso de actividad eléctrica, que era lo que les comentaba hace rato, de un grupo de neuronas de células cerebrales que son hiperexcitables y pueden afectar las funciones como el movimiento o el comportamiento a nivel de conciencia, la noción de lo que sucede alrededor de uno. Muchas veces, cuando están en una crisis de epilepsia o en una crisis convulsiva, la persona pierde la noción del tiempo. Me tocó ver porque, bueno, tengo un amigo que sufría de crisis epilépticas y de repente estábamos platicando súper bien y recuerdo una ocasión que él traía unos lentes de sol, se los quita, entonces él los empezó a retorcer y nosotros así como que de, oye, ¿estás bien? Y le hablábamos y él no respondía, pero él estábamos viendo un partido de fútbol y él como que se quedó oído. Entonces cuando lo notamos raro fue cuando empezó a retorcer los lentes, entonces fue así como que caímos en cuenta que estaba en una crisis de epilepsia. Y obviamente nosotros así como que dejamos que pasara la crisis. Él estaba de pie viendo el partido. Bueno, nosotros creemos que estaba viendo el partido. Dejamos que pasara y después él empezó a reaccionar y fue así como que de, ahorita vengo, me voy a mi casa.
Entonces, él cayó en cuenta que estaba en una crisis, no sé si por la cara que teníamos nosotros de espantados o por cómo reaccionamos, porque pues incluso los muchachos dejaron de jugar fútbol y ya no lo volvimos a ver, o sea, en esa noche. Pero sí fue algo que nosotros, pues obviamente no nos sorprendió porque nunca lo habíamos visto en una crisis y normalmente tú esperas que la persona se tire al suelo, empiece a convulsionar, que empiece a dar como de brincos en el suelo. Y él obviamente estaba medicado, tomaba medicamentos y sus crisis convulsivas pues eran muy diferentes a las que normalmente la gente suele estar acostumbrada. Las crisis generalmente duran apenas unos segundos o unos minutos, después de los cuales finaliza y el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. El tipo de convulsión depende de la parte del cerebro afectada y la causa de la epilepsia, que es lo que les comentaba. En este caso, este chico estaba de pie y solamente retorció los lentes. Y en ocasiones hay gente que pues obviamente pierde el control del cuerpo, se tira al suelo y empieza, ahora sí que mala la comparación, como los pescaditos, a retorcerse en el suelo. ¿Por qué? Porque depende de qué parte de cerebro esté afectado y el tipo de convulsión o el tipo de epilepsia que vaya a presentar. A grandes rasgos se distinguen dos tipos de crisis, que es la generalizada, que afecta toda la superficie del cerebro y provocan la pérdida del conocimiento, y las crisis parciales o focales, donde la descarga comienza en una de las zonas concretas que puede extenderse al resto de la corteza cerebral. En algunos casos, justo antes de la crisis, el paciente experimenta el aura. Se trata de la sensación de que inmediatamente va a sufrir una crisis parcial o generalizada. En realidad es una crisis epiléptica parcial que está a punto de extenderse, aunque no todas las auras son precursoras de crisis graves. Que era lo que les comentaba hace rato, cuando las personas que son muy allegadas o que están casadas o que tienen algún familiar que presentan estas crisis convulsivas o estas epilepsias, ya van determinando en qué momento van a tener las crisis. Bueno, entra lo que es la parte del aura, donde detectan cuando van a empezar con una crisis, y ya sea pues una crisis generalizada o una parcial o focal, donde veas de qué manera va a reaccionar tu familiar o tu paciente o ese ser querido. Ahora, para padecer epilepsia hay que haber tenido más de una crisis. La epilepsia puede verse acentuada por varias circunstancias como cambios hormonales o la falta del sueño. El hecho de que tenga aquí por la falta del sueño tiene que ser una falta del sueño súper mega cañona. No quiere decir que porque a lo mejor tú te desvelaste una vez por semana o 2 veces por semana, ya puedes sufrir una crisis de epilepsia. O sea, no. Depende ahora sí que de tu organismo, depende de cuántas veces padeciste del insomnio o de cuántas veces padeciste de la falta del sueño. ¿Para qué? Para que tú puedas sufrir de una crisis convulsiva o de padecer epilepsia. Ahora, ¿cuántas personas sufren epilepsia? Se estima en torno de 8 pacientes de cada 1000 habitantes. Esto supone cerca de 400,000 personas padecen epilepsia. Y aunque esta enfermedad puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, en la mayoría de los casos se manifiesta en la infancia y a partir de los 65 años. Es bastante común que las personas sufran menos una crisis epiléptica a lo largo de su vida. Hay personas que incluso en su vida han padecido una crisis epiléptica. Se estima que entre un 2% y un 5% de la población va a experimentar un episodio de epilepsia en algún momento. Sin embargo, esto no implica que se trate de un paciente con epilepsia. Pudo haber sido por algún cambio hormonal o por la falta del sueño, pero sin embargo esto no quiere decir que esa persona vaya a padecer epilepsia de por vida. Según la Liga Internacional contra la Epilepsia, para padecer epilepsia hay que haber tenido más de una crisis. Además hay que tener en cuenta que algunas personas pueden tener más de una crisis convulsiva causada por fiebre elevada, diabetes u otras enfermedades como el estrés, el alcohol, el consumo de drogas, y no por ello estas personas tienen epilepsia. Hola Gaby, ¿cómo estás? Otra Gaby. Hay muchas Gabys aquí.
Oli Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Todas las funciones del cuerpo están controladas por el cerebro. Si algo altera el funcionamiento normal del cerebro, se puede producir un ataque epiléptico. Ahora, identificar las causas de las crisis puede ser útil al decidir un plan sobre el tratamiento. Sin embargo, más del 70% de personas que padecen epilepsia no se puede identificar la causa. El hecho que tengan epilepsia no quiere decir que ya es así como que de un hecho común y de que tengan así, de que, ay, sí, tiene epilepsia por esto. Se desconoce a veces la causa. Ahora, algunas causas de las epilepsias pueden ser enfermedades de otros órganos como las enfermedades del hígado, de los riñones, diabetes, alcoholismo, epilepsias familiares que sean, pues ahora sí que de descendencia o de herencia, problemas ante el nacimiento que afecten al crecimiento del cerebro que son congénitas, los problemas durante el parto como la lesión cerebral, lesiones de la cabeza, sobre todo por accidentes de coche, que se hayan caído, que se hayan pegado los niños también en el cerebro, los tumores cerebrales, infecciones en el cerebro como la meningitis o la encefalitis, otras enfermedades que dañen o destruyan el tejido cerebral, la hemorragia cerebral, es decir, una formación de coágulo de sangre en el interior del cerebro, o el envenenamiento por plomo. O sea, son diferentes causas por las que tú pudieras tener la epilepsia o las crisis convulsivas. No es así como que de, ay, ya me dio una crisis convulsiva, ya tengo epilepsia. No, tienen que ser más de una crisis y tiene que ser diagnosticada por un médico. No es así como que de, ay, ya me dio la crisis convulsiva y ya, o sea, todo fue así como que así de fácil. A ver, ¿qué dice Gaby? De drogas, por cierto, ya estamos en marzo, ya quitan los adornos de Navidad. A mí me gustan los adornos de Navidad, déjame en paz. Yo me siento muy navideña con mis adornos. Dice, ahora, ¿cómo se trata la epilepsia? El primer paso es acudir al especialista para asegurarse de que el paciente tiene epilepsia antes de comenzar con cualquier tratamiento. Se lleva un tratamiento, más esto no quiere decir que la epilepsia sea curable. Simple y sencillamente lleva un tratamiento para que disminuyan los efectos secundarios de alguna crisis, que a lo mejor si el paciente antes, como les decía, se tiraba en el suelo y sufría de esas convulsiones, a lo mejor lo tenía ahora como mi amigo, que los tenía de pie y reaccionaba de una manera de que él estaba entero, se ponía serio y retorcía con sus manos los lentes o algún objeto que él tenía en sus manos. A mí también me gustan tus adornos navideños. Claro, estás bien bonitos. Yo la Navidad, jojojo, ¿y qué tiene? Dice, el diagnóstico de epilepsia requiere que se hayan sufrido al menos 2 crisis no provocadas y los tipos de crisis epilépticas. Una vez hecho el diagnóstico, es recomendable comenzar con el tratamiento lo antes posible y seguido con regularidad. El tratamiento más común son los fármacos antiepilépticos, que logran controlar las crisis en aproximadamente el 70 u 80% de los pacientes. Los medicamentos restauran el equilibrio químico de las neuronas y atenúan las descargas eléctricas anormales, que en este caso es lo que provoca la epilepsia, los choques eléctricos de las neuronas. Por eso es el tipo de convulsión o ese tipo de choques donde el cuerpo se descontrola y no pueden controlarlo, ni puede haber algún momento de manipulación. Y si les ha tocado ver a alguna persona con epilepsia, tienen una fuerza impresionante que no lo puede controlar ni siquiera entre 2, 3 enfermeros, porque como es un choque, una descarga que les recorre todo el cuerpo, es una fuerza que no pueden controlar. Entonces, muchas veces lo que hacen las personas es de que dicen, no, pues es que cuando estés sufriendo de una crisis convulsiva, atraviésales un lápiz en la boca o mételes una cuchara. Es lo peor que pueden hacer, porque el lápiz se puede trozar y se pueden lastimar ellos mismos. Ahora, al introducir una cuchara de metal, lo que pueden hacer es dañarle la dentadura, que incluso lleguen a fracturarse
y eso puede ser un poco más dañino. ¿Por qué? Porque incluso como pierden la movilidad de todo, la lengua se va hacia atrás y pueden provocar que se ahogue con su misma lengua. Ahora, unos mitos y realidades sobre la epilepsia. La mayoría de las crisis se pueden controlar con medicamentos. Los fármacos antiepilépticos logran controlar las crisis aproximadamente el 70% de las personas. O sea, no se controlan a un 100%. Una epilepsia no le convertirá en un enfermo mental. Es un problema físico derivado de un exceso esporádico de actividad eléctrico en un grupo de neuronas. Repito, no es una enfermedad mental. Es un choque neurótico, ahí eléctrico de las neuronas, mas no es una enfermedad mental. Una persona con epilepsia es tan funcional y tan normal como cualquier otro, sino que simple y sencillamente por las descargas que producen sus neuronas, puede perder en momentos el equilibrio, tiene desestabilidad en su cuerpo, pero al momento de pasar esas crisis vuelve a la normalidad. Así es, ahora mi amigo ya es una persona felizmente casada y con una familia hermosa. Ahora, no se puede contraer una epilepsia por contacto con otras personas. Las causas de la epilepsia son muy variadas, pero nunca es por contagio. La epilepsia no es contagiosa, la epilepsia es algo ya congénito, es algo que se contagia, así como del boto, o sea, claro que no es una gripa ni es porque, esa persona tiene epilepsia, ya me va a contagiar de epilepsia, no. Acuérdense que es un mal congénito, se debe a las drogas, al alcoholismo, a temperaturas, a meningitis, a infecciones, a golpes en la cabeza. O sea, son tipos de cosas muy variadas, pero nunca es por un contagio como tal, no es una gripa. La epilepsia no le cambia la apariencia física. En algunas crisis epilépticas se produce una contracción de todos los músculos que vuelven a su estado normal a terminar su episodio. Era lo que les comentaba hace rato también. Una persona que está cerca de una persona que sufre de epilepsia puede darse cuenta cuando viene lo que es la parte del aura, que es cuando le va a dar una crisis. ¿Por qué? Porque su cara se empieza a transformar. ¿Esto por qué? Por el choque eléctrico de sus neuronas. Su rostro se empieza a distorsionar, los músculos se empiezan a tensar, a lo mejor un ojo lo puede tener cerrado, incluso un poco caído cierto lado de la cara. ¿Por qué? Por el choque de las neuronas que está desestabilizando ahora sí que la musculatura de la persona que va a sufrir esa aura y que ya está presentando los síntomas de lo que es una precrisis de una epilepsia. Pero totalmente cuando pasa esta crisis todo vuelve a su normalidad. No es como que esa persona se quede así toda con esa malformación o con esa deformidad de por vida. O sea, su musculatura se vuelve a la normalidad cuando esas crisis epilépticas, cuando esos choques vuelven a la normalidad. A mi ex le daba por adicción al tramadol. Pues es que depende qué tan adicto haya sido al tramadol, y aparte de eso, si le dieron crisis convulsivas, porque si le dio epilepsia, si le dieron crisis convulsivas que fueron muy seguidas por el tramadol, entonces sí tendría que checarse con un neurólogo para ver si él es propenso a la epilepsia y que en este caso lleve un tratamiento médico adecuado. No se debe introducir ningún objeto en la boca cuando alguien tiene una crisis epiléptica, era lo que les comentaba hace rato. Sus consecuencias pueden ser muy perjudiciales. Lo mejor es colocar al paciente con el cuerpo de lado. ¿Por qué? Porque era lo que les comentaba hace rato. Porque la cuchara les puede provocar fracturas en los dientes, les meten el lápiz y pueden fracturar el lápiz y se pueden fracturar la boca, incluso quedarles astillas. Entonces pueden ocasionar lo que es el atragantamiento o ahogarse con la lengua. Entonces lo más viable es poner el cuerpo de lado, así no evitan que se ahoguen con la lengua y ya la persona está un poco más segura. Muchas personas padecen de una crisis epiléptica aislada a lo largo de su vida.
Sin embargo, esto no significa que sea un paciente con epilepsia, ya que oficialmente no se considerará epilepsia hasta que no se produzca una segunda crisis epiléptica. Pues la anexaron y se le quitó 10 meses igualá. Bueno, pero el hecho es que lo hayan anexado y que él haya sido adicto al tramadol. Bueno, a lo mejor él fue adicto al tramadol y tuvo una adicción a esto, pero sin embargo a lo mejor no sufrió alguna crisis epiléptica, que en este caso es lo que estamos tratando, de que si él no sufrió alguna crisis o si le dieron algunas crisis estando ahí anexado y se le pasaron esas crisis epilépticas, a lo mejor pues ya no es necesario que llevara un tratamiento como tal. Algunas personas sienten una sensación que les previene de una crisis epiléptica. Pues sí, era lo que les comentaba. El aura es una sensación positiva o negativa que muchos pacientes identifican con el inminente desarrollo de una crisis. De esta forma, el aura les sirve de aviso y pueden tomar las precauciones oportunas. Es muy difícil heredar la epilepsia. La probabilidad de que un hijo de una persona con epilepsia tenga epilepsia es muy baja. O sea, sí lo pueden heredar, pero es casi nula que puedan heredar la epilepsia. Les digo, normalmente es por alguna infección, por algún golpe en la cabeza, por alguna adicción, alcohol, drogas, meningitis, todo este tipo de cosas. A ver, a pesar de que las crisis más conocidas son las convulsivas, existen otras diferentes. Las crisis epilépticas pueden manifestarse muy diferentes, como la desconexión del entorno, sensaciones gástricas, alteraciones visuales, auditivas pasajeras, entre otras, que era lo que les comentaba. O sea, se tiran al piso, este chico estaba parado, estaba consciente del entorno, sin embargo, él estaba ausente en su visión, ausente en sus movimientos, estaba ausente a lo que estaba en su presente. Él estaba ido totalmente, estaba ido en su sensación auditiva era pasajera, no nos estaba escuchando, a lo mejor escuchaba el bullicio del partido de fútbol, sin embargo, cuando nosotros le hablábamos, él para nada estaba escuchándonos a nosotros. Hola, Shelly, saludos hermosa, preciosa, saludos hasta Guadalajarita. La epilepsia es una enfermedad crónica, pero solo se manifiesta de forma intermitente. Puesto que las crisis epilépticas son esporádicas, las personas con epilepsia son plenamente conscientes y capaces del resto de su tiempo. Muchas personas que sufren epilepsia son bien pasadas de lanza. ¿Por qué? Porque es así como que de yo sufro de epilepsia y es como que de tengo lapsus de cosas que me acuerdo y cosas que no me acuerdo. O sea, no. Una persona con epilepsia durante la crisis puede que no tenga la noción del tiempo y no tenga noción, como lo dije hace rato, de sensaciones auditivas, alteraciones visuales, incluso sensaciones gástricas y se desconectan del entorno, sí, durante la crisis. Pero una vez que pasan de esa crisis, son totalmente conscientes de todo lo que pasa a su alrededor, de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que viven. Mas no se vayan con la idea de que, ay, pobrecito, tiene crisis epilépticas y ya no sabe de lo que le estamos hablando. Eso es totalmente falso. Que no se quieran pasar de lanza y que se vayan por ese lado, porque hay gente que conozco que con el pretexto de que, ay, pobrecito, tiene crisis epilépticas y no sabe lo que hace, no es cierto. ¿Por qué? Porque ya está detectado y para eso llevan un tratamiento médico, precisamente para que no ocurran este tipo de casos, que sean los episodios los menos posibles y en caso de que ocurran, sí, pueden perder todo este tipo de sensaciones. Sin embargo, no es como que totalmente están fuera y idos del todo. Ahora, la mayoría de los niños con epilepsia pueden y deben escolarizarse con los demás. Un alto porcentaje de niños y adolescentes con epilepsia reaccionan de forma positiva ante el tratamiento antiepiléptico, por lo que no sufren ninguna alteración cognitiva ni de comportamiento que les imposibilite continuar con la escolarización general. Es lo que les digo, si un pequeño, un niño, un adolescente puede estar en la escuela,
puede aprender, puede seguir con su vida. Imagínense un adulto que es más consciente y con toda la razón del mundo puede seguir con su vida cotidiana. Igual una persona, un adolescente, o sea, lo puede hacer. A lo mejor el niño no es tan consciente. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, puede ir a la escuela, puede aprender, está en una etapa de desarrollo y todo lo puede ir aprendiendo. Sin embargo, ya un adolescente, ya una persona adulta, obviamente, claro que lo puede aprender, lo puede saber hacer, está consciente de todo lo que sucede a su alrededor, ya que ellos se quieran pasar de listos y le quieran ver la cara a la demás gente haciéndose el pobrecito, yo no sé, yo no entiendo. Discúlpenme, pero eso es totalmente falso. Es como, es Tourette, no, el síndrome de Tourette tiene movimientos repentinos. El síndrome de Tourette es cuando una persona está a lo mejor así como yo, que está platicando y de repente se empieza con movimientos, se empieza a golpear, se empieza a pegar, empieza a tener reacciones diferentes, o una persona que está comiendo normal y empieza a aventar la comida o empieza a aventar las cosas. El síndrome de Tourette es más de movimientos, es muy diferente a lo que es la epilepsia. La epilepsia pierdes la noción del tiempo durante las crisis. El síndrome de Tourette estás consciente, pero no estás consciente de los movimientos que haces. Estás consciente que te estás golpeando, estás consciente que estás haciendo los movimientos, pero esos movimientos tú no los puedes controlar. En el aprendizaje sí, o sea, en cuanto al aprendizaje puedes aprender. Nada más la única diferencia son los movimientos que sí son un poco desestabilizadores. Pero en cuanto al aprendizaje es normal, no cambia nada. Y pues bueno, mis queridos desprendidos, este fue el programa del día de hoy hablando de la epilepsia. Y sí, Gaby, en el síndrome de Tourette puedes aprender, pero lo único diferencia es que son movimientos que son incontrolables. Y en la epilepsia puedes aprender también, pero durante las crisis son pérdidas de noción ahora sí que del tiempo y del espacio en el que estás viviendo, en el aquí y el ahora. Marida, buenas noches. Gavita, Peña, ya sabes. Cuídate mucho, Gavita, te extraño. Un abrazote. Saludos, Marida, saludos, Soco, saludos, Mapachía, saludos, Soco, saludos, Levani, I love you, retearto. Mi hermosa, preciosa. Hermosa mi Carmen, te envío muchos besos y abrazos. Hermosa mi Cris, saludos hasta Lautaro, hasta allá, hasta Chile. Mi preciosa, hermosa. Pon cosas del 14 de febrero. O sea, ya vamos a festejar el día de la primavera. ¿Cómo así, hombre? Pero bueno, ya vendremos con temas interesantes y ya saben, no están solos. Aquí estamos para escucharlos. Cualquier tema del que quieran que se toque, ya saben, me pueden mandar inbox, me pueden mandar privado. Aquí se tocan los temas que ustedes me propongan, los temas que vayan proponiendo. Todo es anónimo. Saludos, amiga hermosa, preciosa. Ya saben, no están solos. Saludos, Carmen Pineda, Mapachilla hermosa. Ya saben, estamos aquí a la orden para escucharlos, no están solos. Si a lo mejor yo no tengo con quién dirigirlos, bueno, tenemos una excelente psicóloga, Alexandra Villarreal, con la cual los puedo remitir y que ella los pueda ayudar, los pueda guiar, con la ayuda de Marquitos Men, que es un excelente suicidólogo, que nos ha ayudado mucho también en los programas. Ahí ya saben, estamos para ayudarlos, para apoyarlos con todo el cariño del mundo. Les mando un abrazote. Un beso, harto cariño, harto amor, hartos abrazos, los quiero mucho. Cuídense, que pasen buena noche y que tengan un excelente y bello inicio de semana. Los quiero mucho.